Soy Lucas Bernardi y esto es Sobran los motivos. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone you could talk to? Well, and if I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things cause I wanna know if you're as lonely as I am. And would you mind sharing the night together? Yeah, sharing the night. ¿De qué hablamos? ¿De qué querés hablar? No sé. ¿Empezamos, si querés, por este contexto? Dale. ¿Acá empezaste? Y acá sí, en realidad no, empecé en Malvinas, pero acá es, en inferiores acá, en esta. Acá jugamos los partidos oficiales de La 1, la sí, tradicional 1. una cancha emblemática. Porque fue la primera cancha, es muy linda, es donde la mayoría siempre queda marcado. Nosotros el año pasado pasábamos y se veía verde, está muy linda la cancha ahora. Sí. Y le pedimos al profe un día venir a hacer una práctica acá porque la mayoría de los chicos que estamos ahí jugamos en inferiores y vinimos a hacer una práctica de fútbol acá. ¿Y qué te pasó ese día? Y es como, lo pedíamos por el hecho de todas las cosas que recordamos de cuando entramos acá. O sea, que es muy lindo entrar acá y jugar, porque nosotros pasamos todos los días por acá. Pero jugar es como, era volver a sentirte en ese momento, volver a tener esa ilusión que teníamos en ese momento. Fue una sensación muy linda. ¿Te acordás de tu familia a lo mejor en los bancos? Sí, te acordás de todo, sobre todo de todos los compañeros que pasaron. Y ¿Quiénes, todo por ejemplo, quiénes eran tus compañeros en inferiores? Y ¿Quiénes? conocidos que llegaron a jugar en primera. Fui compañero de Leo Biagini, pero él llegó muy rápido. O sea, prácticamente acá habremos jugado 5 partidos. Claro, después ascendió rápido. Se fue. Rapidísimo. A los 16 años ya jugaba en primera. El tanque Ger. Y obviamente que después, esos fueron de mi categoría, ¿no? Sí. Y después la mayoría de los que hoy se retiraron algunos, pero que jugamos en cuarta, que ahí te encontrás entre una categoría más arriba y una más abajo. Sí. Y ahí sí encontrás muchos, pero compañeros de todas las inferiores, ellos dos. Lucas, ¿vos crees que sos de esta nueva camada? Yo creo que, a ver, te voy a dejar después hablar, pero quiero hacer este pequeño análisis. Para el hincha de Newell's hay como 2 momentos, o 3, pero estos últimos 2 muy importantes. Agrupados en Bielsa y Martino. Sí. Vos pertenecés a este de Martino, pero sí, en realidad, si vamos para atrás, sí, Martino estaba en otro lugar. Pertenecés a Martino porque fue el técnico de este último momento. Sí. Pero digo, ¿cómo lo viviste vos como hincha, vos sos hincha, como jugador en su momento de inferiores, como jugador en esta última etapa, de pasar por todo eso? ¿Sabes qué es lo bueno de eso? Es que eso es parte de la historia de Newell's, que todos pertenecen al club. Eso es lo bueno. Y cada uno en su tiempo o en su lugar hicieron y harán cosas por el club. Eso es lo más importante. Yo me siento parte de un pedacito del club, como todos los que estamos acá, pero no sé si identificarme uno u otro o estar en un lugar o en el otro. Creo que ellos son los... Sí, sos protagonista, claro, de esta última etapa. Sí, somos protagonistas por todo lo que se viene viviendo en el club. Creo que ellos son los referentes más importantes que tiene la historia del club, por lo que han dado, tanto como jugador, en el caso del Tata, y como entrenador, y en el caso de Marcelo, por el hecho de haber sido el entrenador, que cambió, creo que, la mentalidad de la institución en cuanto al hincha, ¿no? Inmediatamente, esta última etapa, vos le decís al hincha y te dice sentido de pertenencia. Así, inmediatamente. Sí, porque la habíamos perdido. Se había ido, se habían tirado. En contraposición a lo que había pasado. Sí, ¿no? porque claro, cuando yo estaba acá, yo jugaba acá, lo que vos mirabas eran que los que jugaban acá, jugaban en el Coloso después, ¿no? O sea, que todos los que estábamos acá en algún momento tenían esa chance. Y todo siempre... Nos tocó el final de la etapa donde los jugadores jugaban 15 años en el club.
Después eso ya, de a partir creo que del 93, 94 ya los jugadores no se quedaban tanto tiempo en el club. Bueno, Grifa estaba en el momento obvio, sí, el momento en que vos estuviste en las inferiores. Sí, sí. Bueno, él también es parte obviamente importante de la historia y del crecimiento de que nosotros en este momento posiblemente estemos todos acá, porque es en inferiores y es algo que hoy actualmente lo volvemos a tener, que eso es lo que se está haciendo hoy, lo veremos reflejado dentro de 10 años, como nos pasó a nosotros, ¿no? Estar en el 94 acá, después jugar, volver, son cosas que nosotros veíamos que había muchas cosas que te marcaban no solamente de jugar, sino que te marcaban en el club, enseñaban a querer al club, no sé, actitudes de cuidado, de contención. De sentirte también que esto es tuyo y que lo tenés que cuidar. Y eso, y te hacen crecer también como, obviamente, nosotros teníamos 14, 15, y ahí empezás a crecer como ser humano también, más allá de que futbolista. ¿Quiénes eran tus técnicos en esos momentos? Y mira, pasé de inferior, de Malvinas para acá con Marcelo Vivas, después lo tuve a Roque Alfaro, lo tuve a Lito Isabela, lo tuve a Fito Ingaramo, a Tatín Don Santi, tuve, ¿quién más? Lo tuve a Claudio Vivas también. Me estoy olvidando de alguno. Al Chivo Pavoni. Y toda gente también que... Grandes educadores también, me has mencionado la mayoría. Toda gente del club. Claro. Toda gente de Newell's. Claro. Toda gente de acá. Eso es lo que te marca después, que no eran entrenadores traídos de afuera y que venían a un club. Son todos hinchas del Newell's, todos pertenecieron en algún momento a una parte del club. Claro. Y eso en definitiva queda. Y nos queda a nosotros y esperemos que le quede a todos los que hoy actualmente están trabajando en inferiores, a los chicos, ¿no? Sobre todo. Reitero una cuestión que te decía recién, el sentido de pertenencia se puede hablar en esta última etapa. Sí. Y vos como hincha, más hincha que jugador, en la época de Bielsa, ¿cómo lo llamarías ese proceso? Yo creo que fue, lo que te decía recién, creo que Bielsa fue el que le cambió la forma de pensar al hincha, me da la sensación. Por todo lo que se generaba, ¿no? Por su forma de ser, por cómo vivía él cada momento del club. Creo que fue el que le dio el cambio pasional a la institución. Y hago un paralelismo en esos dos momentos. Vos como hincha de Libertadores con San Pablo y vos como jugador aquí en la Libertadores, la última que se jugó en Brasil. Son momentos diferentes, son situaciones diferentes. Pero la intensidad tal vez es la misma. Sí, lo que vos sentís, lo que yo sentía... Sí, posiblemente ahora era mucho más que en ese momento porque yo ahora jugaba. Claro. Y entonces la responsabilidad, la ilusión de poder llegar a ese logro que tantos creemos y que tanto pensamos y que en algún momento yo calculo que en algún momento lo vamos a tener. Porque es así, cuando vos haces bien las cosas es indudable que lo que no sabés cuándo, ¿no? Claro. Y lo que no podés cambiar son los caminos para llegar. Porque si lo cambiás vas a tardar más tiempo. Pero si ¿Cómo les metió el chip el Tata? Lo que estás diciendo lo escuchamos en una conferencia de prensa que es una de las frases pero es parte de... Creo que, claro, más sinceras que él pudo decir y que reflejaba el trabajo del día a día con ustedes. Sí, la verdad que se dio algo que es muy importante, que hubo una comunión en un montón de cosas dentro del grupo. Y eso te queda marcado. Nosotros siempre hablamos que difícilmente se vuelvan a repetir esas situaciones o esos grupos. Vos sabés que yo siempre digo, y en esto se refleja perfectamente lo que vos decís, que un grupo en un deporte, sobre todo en equipo, si además se llevan bien, a ver, no tienen por qué ser todos amigos, pero si hay un feeling, digamos, en cuestión de valores o en un basamento común y tienen alguien que los sepa manejar, tarde o temprano tienen éxito. El conductor es esencial, ¿no? Sí. Obviamente, después es el que indica las normas a seguir y después hay que saber convivir, respetarlas, llevarlas a cabo. Saber que el grupo está por encima de todo. Obviamente que nosotros hemos tenido discusiones, las seguimos teniendo y seguirán estando. Sí, bueno, pero es parte de eso. Seguro. Hablando de la conducción, ¿siempre fuiste conductor desde inferiores? Porque si hay algo que sos es... Uno no se hace, nace, con carisma o sin carisma, digamos, y es así.
Mirá, no sé, ahora, no sé, es muy difícil, no sé, eso te lo tienen que decir los demás. Bueno, no pero sé, en yo no inferiores sé. vos sentías que por ahí eras el que manejabas un poco el medio. No, ahora actualmente... En Francia mismo, digo, fuiste elegido el mejor mediocampista. Sí, bueno, pero eso... ¿De la liga? Sí, pero todo va en base al equipo. Todo, yo en ese momento era porque el equipo jugaba bien y había un montón de puntos y no sé, qué sé yo, yo sé que hoy como juego se asemeja mucho más a cuando jugaba en inferiores que a cuando jugué en mi primer partido en primera. Soy mucho más parecido a ese, era ese tipo de jugador en inferiores y no sé, después obviamente las necesidades de jugar y de cambiar te van llevando o de los entrenadores o los pedidos de los entrenadores. Claro. Y ahora ya estoy viejo. Vamos a una pausa y vamos entonces en el tiempo hacia atrás y conocemos un poco de lo que fue tu vida en Francia. Bueno, fue el último tiempo, digamos, de estar en primera y de irte bastante una vorágine importante. Te fuiste y después estuviste muchos años en Francia. Sí. Debes saber hablar francés perfectamente. Sí, perfectamente no, porque es muy difícil y nunca fui a un profesor como para... Y es difícil, los tiempos verbales es complicado. Sí, hablo, obviamente lo hablo, no lo sé escribir porque es muy difícil, me cuesta mucho mandar mensajes, pero puedo entablar una conversación normalmente. ¿Estuviste primero en el...? Estuve 6 meses en Marsella. Sí, a donde está ahora Bielsa. Donde está Bielsa ahora. ¿Te vas para allá? No. No. Acá estamos muy bien. Y después fuimos a Mónaco. Y eran 2 lugares diferentes. Marsella es mucho más similar a lo que se vive acá. Ajá. Es un lugar muy pasional, es como estar en Argentina. Y después, bueno, Mónaco, un lugar... De élite. Sí, totalmente diferente a todo, donde te tenés que adaptar a ver un montón de cosas que no estás acostumbrado a ver. Pero que es un lugar maravilloso para vivir. ¿Ya tenías tus 2 nenas? Nacieron allá. ¿Nacieron allá las 2? Sí, nacieron... ¿Con Laura acompañándote? Sí, no, 10 puntos, muy bien. Bárbaro porque se adaptó muy bien. ¿Y vos te adaptaste como jugador? Bueno, estuviste muchos años, evidentemente sí. Sí, me resultó más cómodo porque como fui a Marsella y era muy similar a todo lo que pasaba acá, no me costó mucho la adaptación. Me costó mucho más cuando llegué a Mónaco, cuando llegamos a Mónaco, porque cuando llegamos nos costó a los 2, era un poco incómodo, no iba nadie a la cancha. Pero porque es así. ¿Qué te hizo entonces quedarte? ¿Qué me hizo quedar? Y tantos años. Ser cabeza dura. No me está diciendo ninguna novedad, no sé por qué. No, una vez lo planteé, lo hablábamos con Laura y lo planteé. Porque es como que perdés la motivación. Era venir acá. No, pero no es perder la motivación, es que luchar tantos años para lograr eso y pero viste que el ser humano es un insatisfecho permanente. Cuando ya tenés la tranquilidad, no, pero quiero que me estén puteando desde atrás. Sí, no, pero lo que pasa es que era muy rápido ahí. Entonces era o irme en ese momento a otro lado, a cambiar otra vez, o ser porfiado y duro y entrenarme y ponerme y hacer lo que en realidad quise hacer toda mi vida, que era jugar en Europa. Bien. Y pasaste un momento no muy lindo, que fue una lesión. Sí, no, jodida. lesiones tuve muchas. Bueno, pero vamos a la última que también me parece fue difícil. Tuve 3 meses sin apoyar y ahí como que no iba a jugar más y el médico de Mónaco me decía que ya no jugara más, que en realidad porque lo molestaba demasiado. Lo exigía demasiado porque yo quería volver. Claro. Y él me decía, no vas a poder jugar más. Y digo, no importa, si no puedo jugar más no importa, pero yo quiero saber si puedo o no. Y fue difícil, ahí fue difícil porque entrenaba en el club y después me iba a entrenar a otro lugar solo, de cabeza dura nomás, que quería demostrar que iba a jugar. Y actualmente cuando voy de vacaciones, cada vez que lo veo me dice, vení, mostrame la rodilla. No, digo, bueno, no te dejo nada. Y me dijiste que no iba a poder jugar más y hace 6 años que sigo jugando. Le digo, no, olvídate, vos no me tocás nunca más. Lucas, y en ese momento en que te entrenabas y qué sé yo, y que decías, voy a volver y quiero volver y demás, ¿mirabas con un ojo de costado para acá? Sí. Digamos, eso fue como el punto también de inflexión. Sí, yo quería retirarme acá en realidad. Y bueno, empezamos a ver cómo se terminaban las elecciones y
Ah, o sea, estuviste en esos momentos mirando atentamente. Sí. Y lo habían charlado. Y era la idea. Si pierde, concretamente, si pierde López. Había nacido Carola y ya éramos 4 allá y yo ya no jugaba, entonces ya no me aguantaba más dentro de mi casa. Dice, hay que volver y bueno, hicimos lo posible para volver y yo quería venir acá a poder jugar, no sé, lo que pudiera, ¿no? 6 meses, siempre los chicos me cargan, porque si viniste 6 meses, hace 6 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo rápido, por favor? Pasa rapidísimo. 6 años ya. Sí, y llegué en enero del 2009 y acá estoy. Era como volver a cumplir un sueño. Sí, había que cerrar. El primer sueño tal vez fue jugar en primera, o digamos, uno va también vas pasando trocando los sueños, no es siempre el mismo. No, jugar acá, después hacer, volver, salir campeón de nuevo. Todo eso es jugar acá, salir campeón. En realidad salir campeón para vos. Sí. ¿Vos no habías salido campeón? No. ¿Era la primera vez? Sí. Y eso era un sueño que muchas veces no se puede dar. A veces te retirás y no podés lograr lo que querés. Y en este camino de perseverancia y sacrificio, como el tatuaje que te hiciste, digo, tampoco todavía te estaba esperando otras espinas más, porque no la pasaste bien después que llegaste acá. Sí, esas son cosas que a veces te golpean, pero también después te dan más fuerzas. Es muy contradictorio muchas veces, ¿no? Uh-huh. Todo, como hay que ver cómo cada uno después esas cosas que pasan la transforma en buenas. Y bueno, soy cabeza dura y soy porfiado y empujo. A mí hay un montón de cosas que no me molestan y las voy pasando y si, bueno, está bien y dale. Y yo sigo para adelante tratando con lo mío, poco, mucho, esforzarme al máximo para tratar de lograr lo que yo creo que puedo hacer. ¿Y lo modificaste? Sí, yo no, se modificó todo. Igualmente hay que aclararlo esto, estamos hablando de estas agresiones o intimidaciones. Sí, pero siempre se habla de 2 o 3 que empañan al resto, porque si hay algo que el hincha Newell's tiene es amor hacia Lucas Bernardi, es la realidad. No es que te quiero tirar flores, pero la realidad vos lo sabés, y sí. Bueno, muchas gracias. Te lo has ganado tal vez con ese sacrificio. Sí, creo que obviamente le debo mucho a la ciudad. Con ese sentimiento, sí. Le debo mucho, ha hecho mucho por mí y bueno, esas cosas. En algún momento vos te trabajás emocionan, ¿vos sabés que te emocionan? Sí, bueno, porque pasan un montón de cosas, en mi cabeza van pasando muchas cosas y yo sé que es el final de un montón de cosas y... ¿Por qué te vas a retirar? Te lo iba a dejar para el final. Porque estoy grande. ¿Por qué te vas a retirar? Todavía no me voy a retirar igual, que se quédense tranquilos, bueno, si no sé, vos mismo estás tranquilo, diciendo, nervioso, depende de qué lado quieran. Vos estás diciendo que sos cabeza dura, que en su momento pensás, fíjate que me mencionaste 2 veces en la charla, allá cuando te lesionaste, acá... Hay etapas en la vida y hay momentos en el cual todo tiene un final. Es así, la realidad de todos, ¿no? Lo tengo en la cabeza, si no es ahora, será en junio, o sea, no es en diciembre, no es dentro de 2 años, es ahora. Es muy cortito. ¿Y te ves como técnico? Yo te veo, bueno, mucha gente te ve como técnico. Sí, tengo ganas, me gusta, me apasiona. ¿Alguna dupla o algo, Heinze? Bueno, has cosechado, mira, Schiavi ya está practicando como técnico. Se fue, está con Palermo. Claro, me parece que tenés como una... Con Gabriel seríamos como muy explosivos, nadie entendería nada, estaríamos peleando ahí, después estaríamos tomando una cerveza afuera. Peor que los Messi. Terrible. Lucas, siempre no hablamos nada de clásico y estamos a días de clásico. ¿Algún clásico que te haya marcado para bien y para mal? Sensaciones que tienen que ver con el clásico. El banderazo, que es algo de los últimos años. Sinceramente es increíble, el banderazo es increíble. Es increíble. Y clásico que recuerdo, el que ganamos, fue mi primer clásico que jugué, que ganamos 4-1 en el Coloso. La verdad que fue un partido... Todos chicos del club, todos jóvenes, todos amigos, y ese partido fue, sobre todo porque fue el primero que yo jugaba como profesional, y ganarlo de esa manera, y con amigos, y con todos chicos de 20, 21 años, y eso fue muy lindo. Siempre recuerdos positivos, los negativos los dejamos para un costado. Está bien. No sirven. Lucas, no sirven porque hay que recordar lo bueno siempre. Seguro. Me quedo con la emoción tuya, porque me parece que tiene que ver con mostrar lo que realmente tenés adentro, porque sos un tipo duro y cabeza dura. Soy cabeza dura. Pero creo Lo que pasa es que muchas veces hay que mostrar, hay cosas para estamos en un lugar nosotros
que a veces hay que poner ciertos límites y hay que tener ser un poquito difícil, porque si no, es un mundo complicado, el nuestro es un mundo muy complicado, no es tan fácil, es divino, es inigualable, pero también es muy difícil, tiene muchas cosas difíciles, complicadas, y a veces hay que poner, yo tengo mis amigos, tengo una forma de ser, da la sensación de que tengo una forma de ser en un lugar y otra donde no participo de todas estas cosas, de las cámaras, de los periodistas, y a veces hasta yo lo noto, yo sé que es así. No sé si me sale o es algo que pongo como para sostener una distancia, como estamos trabajando. Acá estamos trabajando, ¿no? No. Bueno, en otras circunstancias estamos trabajando. Vos yo no lo siento de esa manera, sí, es un trabajo, pero no lo siento de esa manera. Yo me quedo con esa emoción, porque creo que sos eso finalmente. Lloro bastante. Creo que el fútbol se mueve por pasiones más allá del dinero. Sí, por supuesto. Y muchas de las cosas que vos mencionaste en esta charla que hemos tenido, sobre todo en estos últimos tiempos, en News al menos, se ha movido por esas otras cosas que no tienen que ver con plata. Eso es lo bueno de este momento, ¿no? Eso es que acá hay mucha pasión. Y que por eso me parece que no te querés ir tampoco. Es que irte de esto es... Porque irte en la época de López, a lo mejor no te hubiese costado de la misma manera. No. Pero irte en este momento de la fiesta donde están soplando las velitas y están todos aplaudiendo. Pasa que el momento de lo que el club, los compañeros, lo que se vive, es un momento inigualable. Difícilmente se puede repetir. Entonces... Igual me voy con esta frase, que es del Tata también. Sí. Nada nos pasa por casualidad. Por supuesto. Para nada. Si pasa es porque nosotros estamos buscando que pase. Entonces eso es algo que en este momento del club es muy marcado.